primero elegimos la revista y luego terminamos de redactar el manuscrito del artículo científico, debemos, antes de enviarlo a la revista, realizar una última revisión. En esta última revisión tendremos en cuenta, primero, las revistas, además de solicitar el manuscrito del artículo, solicitan otra serie de documentos aparte. Hay un documento en el cual solicitan el nombre, los apellidos, la institución, el correo electrónico y el número ORCID del autor. Eso generalmente va en un documento aparte del artículo científico. Además, pueden ir en ese mismo documento donde solicitan los datos, depende de la revista, quedamos que todas las revistas eran diferentes, pero además solicitan la cesión de derechos de publicación a la revista. Solicitan también los metadatos, ellos le llaman los metadatos del manuscrito o artículo científico. En esos metadatos, que también lo solicitan aparte, puede ser en un documento o puede ser en algunas revistas, van pidiendo, cuando uno va a subir un artículo o enviar un artículo a la revista, se hace a través del sitio web de la revista. El autor se debe registrar, casi siempre registrar como autor en la revista, y a partir de ahí aparecen una serie de formularios que va llenando. En los metadatos a veces los piden en un documento aparte y a veces los van pidiendo en escaques diferentes en el formulario de envío del artículo. Estos metadatos se debe escribir el título, las palabras clave y el resumen del artículo. A veces lo solicitan en varios idiomas, siempre lo van a solicitar en español e inglés, y algunas revistas también lo solicitan en portugués. Tenemos que tener esa información o esos datos bien recopilados, bien recolectados en documentos donde nosotros podamos o copiar y pegar rápidamente hacia el formulario, o lo tengamos ya en un documento aparte por si la revista lo solicita, subirlo así también como un archivo independiente. A esa parte se le llama portada o carta de presentación. Las revistas siempre le dan ese nombre a ese tipo de información. Luego viene la información que está asociada al artículo en sí. Ellos le llaman, en el proceso de envío del artículo, no le llaman artículo. Recuerden que las revistas reciben distintos tipos de documentos científicos. Entonces, a esta parte le llaman manuscrito. Ese manuscrito es nuestro documento científico. Puede ser un artículo, puede ser una monografía, una carta al editor, puede ser un ensayo, etc. Entonces, nosotros debemos comprobar antes de enviar que ese artículo tenga una redacción con un estilo gramatical científico. El estilo gramatical científico, que nosotros explicamos en otro de nuestros cursos, que se refiere a la redacción del artículo científico, la manera de escribir científica es una manera muy concisa, directa, que no tiene repeticiones ni tiene duplicidad en la información. No es igual que una tesis, es una cosa concisa pero a la vez agradable y fácil de leer para todo público. Ahí además deben revisar que todas las fuentes que están citadas aparecen en las referencias bibliográficas del artículo, que no se le haya pasado ninguna por agregar. Deben revisar que no haya errores tipográficos y mucho menos errores ortográficos. Además, ese manuscrito debe haber sido sometido antes de enviar a una revista a un software antiplagio. Existen muchos software antiplagio y nosotros en el curso de redacción de artículos científicos explicamos y además ejemplificamos algunos de ellos. El software antiplagio debe tener un % mayor del 92%. Hay revistas que exigen un % mucho mayor. Cuando uno revisa el sitio de la revista, cuando está eligiendo la revista, si la revista exige un % muy alto de antiplagio, lo escribe ahí en su sitio. Y por último, se debe revisar que el manuscrito como tal, o sea, nuestro artículo científico, el archivo que contiene nuestro artículo científico debe ser anónimo, no debe tener el nombre del autor ni los datos del autor. Eso va en un archivo aparte o va en el formulario de la revista donde solicitan los datos. Pero no es solo que el archivo nosotros no le hayamos escrito el nombre del autor y los datos del autor. Cuando nosotros escribimos en Word, Word va dejando en la información del archivo muchas veces el nombre que la persona le tiene puesto a Windows para que sus documentos de Word, Excel, etcétera, aparezcan como autor. Ahora nosotros vamos a explicar cómo se debe anonimizar esos documentos de Word para que tampoco tengan información sobre quién los escribió en la máquina. Observen,
cuando se realiza un documento en Word y pasamos por encima del documento el mouse o damos clic derecho en él, ¿cómo aparecen los datos de este documento? Aquí aparece el autor, el título. Eso significa que este documento no está anonimizado. Para anonimizar este documento debemos abrirlo en Word y vamos al menú Archivo, Información. Aquí podemos notar que también se ve la información del autor. Entonces, para eliminarla, venimos a donde dice Inspeccionar documento. Aquí le decimos Inspeccionar. Y luego, fíjense que aquí donde dice Propiedades del documento e información personal, le decimos Quitar todo, volver a inspeccionar, cerrar. Aquí ya no nos aparece la información del autor ni ninguna información, título, etiqueta, comentario, nada referente al archivo, a los datos del archivo. Y debemos decir guardar, cerramos. Y ahora podemos observar en el explorador de Windows que la información que aparece cuando movemos el mouse por encima del archivo o damos clic derecho en él es solo información del nombre del documento, el tipo de documento Word, su tamaño y la fecha última de modificación. Quiere decir que este archivo sí es anónimo. Por último, debemos revisar que se cumplan los aspectos formales del artículo, o sea, que se cumplan con todas las normativas de la revista, que desde ellas venimos hablando desde la primera clase, porque es un punto muy importante. Esas normativas formales, si no las cumplen, ni siquiera revisan el contenido del artículo. Uno de los documentos más importantes que tiene el envío del artículo a la revista es el cover letter o carta de presentación. Todas las revistas lo solicitan y ese es el primer documento que el editor revisará para saber si va a tener en cuenta y va a mandar a revisar o no el artículo o manuscrito que se envía a la revista. La carta de presentación a veces es una plantilla que la revista tiene en su sitio y uno descarga y la llena, y ese es el caso más fácil, que es una plantilla predeterminada de la revista. Pero en otras ocasiones, y este es el caso más general, es un documento de estilo libre, o sea, es una carta que uno debe escribir al editor para explicarle que se está enviando su artículo a la revista. Algunas cartas de presentación solicitan que se escriba los datos de todos los autores, que son los datos que explicamos hace un momento, que puede ser el nombre completo, el correo electrónico, la institución en la que trabaja o estudia y el número ORCID. Otras veces eso es un documento completamente independiente de la carta de presentación y no va en ese lugar. Hay cartas de presentación que también solicitan que escriban en ellas la metadata, o sea, el título, las palabras claves, el resumen en inglés y español. Algunas también solicitan que escriban una entidad financiadora si tuvieran, o sea, si la investigación de ustedes tuvo una entidad financiadora, ahí se escribe el nombre. Pero generalmente lo que más solicitan es un pequeño texto. Puede ser 1 o 2 párrafos, generalmente un párrafo. Pero en ese párrafo uno debe convencer de la originalidad del trabajo, demostrar evidencias del interés que tiene su investigación, de la calidad y de la aportación que están haciendo ustedes con su investigación que está reflejada en el artículo científico. Es un párrafo que debe convencer al editor que puede mandar a revisar su artículo porque va a ser novedoso, importante para la revista. Esa carta debe tener una redacción muy buena porque el editor es la primera impresión que tiene de ustedes. Si está mal redactada, si tiene faltas de ortografía, si tiene problemas gramaticales, si no es amena la escritura, que para qué va a mirar el artículo, no hace falta si no funciona desde la carta, la redacción. Esa carta además sí siempre debe estar firmada por todos los autores del artículo. Algunas revistas permiten firma digital y otras no. Resumen de la clase número 2. Consideramos que esta es la clase más importante del curso, debido a que define lo que depende del autor para la publicación. Aprendimos la elección de las revistas. Paso muy importante, se elige antes de escribir.
Se buscan las revistas en las plataformas Latindesk, Scopus, Cielo, etc. Se tienen en cuenta todos los puntos explicados en esta clase o de lo contrario se fracasa. Una pregunta común es: ¿escoger revistas pagas o gratis? Si observan, en los puntos de elección no aparece este criterio. La diferencia entre revistas pagas y gratis no es la calidad ni el impacto. Las revistas tienen costo de trabajo editorial, a veces pagan también a los revisores, etc. Estos gastos tienen dos formas de costearse. Deben estar o subsidiadas por instituciones científicas, educacionales, etc., y este es el caso de las revistas gratis para la publicación de los autores, o pueden costearse sus procesos a través de los autores, y este es el caso de las revistas pagas, que además en algunos casos son caras. Puede llegar el costo de una publicación a ser miles de dólares o miles de euros. Aprendimos también el checklist o comprobación de errores final. No se puede enviar a una revista sin esta comprobación final. A veces esta comprobación la solicitamos a expertos que nos realicen esta revisión. De hecho, todas las revistas tienen en su sitio un acápite que se llama comprobación final o comprobación de errores o checklist, que son las comprobaciones que se deben hacer antes de enviar el manuscrito a la revista para que sea aceptado. Aprendimos la carta de presentación. Esta carta se debe hacer con esmero, pues es lo primero que revisa el editor para decidir si se revisará o no un artículo enviado. Creo que con estos puntos ya estamos listos para pasar a la próxima clase.